Vamos a hablar con Inti Yanazú del Archivo Histórico Biográfico de Quequén, porque como estamos comentando desde la mañana tempranito, hoy se cumplen el 168 aniversario de Quequén. Y bueno, para hablar un poco acerca de este tema, vamos a hablar con Inti, a quien recibimos a través del contacto telefónico. Bienvenido, aquí Pacho Armanelli te saluda en K2 Radio, en Remedio Chino. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Pacho, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? Bien, perfecto, Inti, la verdad, bien. Espectacular. Bueno, en principio, feliz aniversario, feliz cumpleaños para ahora vos y para todos los quequenenses. En tu nombre saludamos a todos los quequenenses. Contanos un poco acerca de cómo viven esta fecha, este aniversario, este nuevo 3 de agosto ahí en Quequén. Bueno, muchas gracias Pacho. La verdad que hay mucha expectativa. Para el fin de semana se están esperando algunas actividades que tienen que ver con recreación, espectáculos musicales. Va a haber puestos de comida en la plaza, ahí en la Hipólito Yrigoyen. Así que bueno, hay mucha expectativa, muchas ganas de celebrar. Hoy va a haber un acto oficial, así que hoy se hacen las entregas correspondientes para la celebración del aniversario. Pero te quería comentar un poco sobre cómo surge esto del aniversario. Dale. Pero sí, ya te digo, hay muchas ganas de volver a encontrarnos. La verdad que los quequenenses, si hay algo que nos caracteriza, y especialmente el aniversario, tiene mucho de encuentro, habla mucho de vínculos entre vecinos. Y es muy característico, y fíjate que es muy emblemático, porque el aniversario de Quequén no tiene ni acta de fundación, ni siquiera un fundador. Entonces es muy particular, son poquitas las ciudades en la Argentina que tienen esta característica. ¿Y por qué es que se dio de esa manera? Me interesa saber por qué no tiene acta de fundación, por qué no tiene un fundador, cómo fue el contexto en el que se dio esta fundación. Bueno, cuando a principios de los 90 los vecinos de Quequén quieren buscar una fecha para empezar a celebrar su aniversario, empezaron a buscar en la historia distintas fechas que hayan sido importantes. Fue una comisión de vecinos, particularmente la que lo empezó a pensar, y surgieron diferentes fechas. Por ejemplo, una fue el 4 de octubre, por el primer embarque de trigo que se hizo en 1870, y que fue muy simbólico, muy importante, porque incluso ahí se habla de Puerto Quequén, se habla del puerto del Quequén, en ese momento, puerto del río Quequén. Entonces tenía un peso muy grande. También tuvo un peso muy importante el 1 de noviembre, por la puesta en funcionamiento del faro. También se pensó en la llegada del tren, obviamente el puerto. Fueron diferentes fechas hasta que, rastreando en la historia, y acá se le debe el laburo a los vecinos que en ese momento lo hicieron, lo fueron buscando, fueron leyendo, pensando, dialogando, se llegó al acuerdo que la primera vez que se menciona la necesidad y la importancia de fundar un pueblo en el margen del Quequén es el 3 de agosto de 1854, donde precisamente unos vecinos, en ese momento eran vecinos los estancieros, los que tenían propiedades, los que tenían ganado, se habían juntado, 3 de agosto en la Ballenera, para solicitar al gobernador de turno de ese momento, que era Pastor Obligado, la fundación de un pueblo, que tenga escuela, que tenga las milicias, que tenga correo, y que obviamente se habilite el loteo para las tierras. Y bueno, entonces, rememorando esa junta de vecinos, pero ahora en una junta mucho más amplia, en 1994, se entregó a la provincia una solicitud para pedir la fundación, el reconocimiento de esa fundación. Exactamente, el reconocimiento, no una fundación que se haya hecho, sino a poder considerar eso como el aniversario de la primera aparición de un pueblo ahí. Porque de por sí el hecho de que se hable en ese momento, ya en 1854, de la necesidad de fundar un pueblo en esa zona, es porque había gente circulando, porque era una zona importante, una zona rica, un acceso a las vías marítimas. Bien. Está buenísimo eso, porque la verdad que no lo sabía, y claramente es esto interesante, ¿no? Como ya había gente dando vueltas por ahí, ya había actividad comercial, ya había, ¿no? Como ese inicio de alguna manera, solo faltaba el reconocimiento, que se obtuvo varios años después, pero se reconoció a partir de eso. A nosotros nos interesa también saber un poco acerca de este archivo en el cual vos participás, este archivo histórico-biográfico quequenense, cuándo se formó, en qué contexto, cómo funciona. Bueno, nos interesa saber particularmente acerca del trabajo que ustedes realizan ahí.
Bueno, en este momento, en este contexto, cuando se empieza a leer un poco sobre el pasado, sobre, bueno, cuáles son las referencias que hay de Quequén, qué tipo de referencia, en qué documentos aparece, es cuando las personas empiezan a rastrear un poco este pasado quequenense y observan que había material dando vueltas. Y surge también esta búsqueda, también va enlazado de toda esta formación de la identidad quequenense con lo que fue el proceso de solicitud de la autonomía. La autonomía que viene desde la década del 30, no es que es algo reciente, pero esta necesidad, esta idea de ir encontrando estos pequeños elementos propios de las identidades, llevó a que se fuera armando y de una manera muy artesanal. Ojo, ¿no? Nosotros no somos profesionales. Recién hace poco tiempo empezamos a vincularnos con el archivo de Necochea, y en esto hago un paréntesis especial. Les quiero agradecer muchísimo a la gente del área de museos, porque nos están ayudando a poder organizarlo, catalogarlo, preservar el material, y la idea nuestra no es por ahí solo quedarnos, como fue al principio, pensar en los documentos, sino también poder recuperar fotos de la gente, entrevistas, experiencias de la vida en Quequén. Algunas entrevistas que tenemos, por ejemplo, cuentan cómo era ir a la escuela en la década del 60 en Quequén, y qué hacían, a qué jugaban, a dónde iban a misa, cómo se llamaba el catequista, ese tipo de detalles, cosas de lo cotidiano, a dónde iban a comprar, cómo pasaban los carnavales. Los carnavales en Quequén, por ejemplo, es otra característica claro, históricos, que es muy distintivo, claro. Entonces, bueno, también, por ejemplo, la transición en su momento cuando dejó de pertenecer a Lobería y pasó a pertenecer a Necochea. Todo este tipo de cosas es lo que vamos tratando de rastrear en el archivo y que vamos tratando de publicar en las redes. También nosotros no tenemos espacio físico todavía. Okay. Ya lo vamos a tener en algún momento, consideramos que ya va a llegar el momento, pero bueno, por ahora nos estamos manejando en las redes, que en Facebook, en Instagram, en YouTube también tenemos un canalcito, y vamos subiendo cosas, lo poquito que podemos tener de manera muy casera, muy artesanal, pero siempre con la idea de recuperar esto, las vivencias de aquellos vecinos y vecinas de Quequén. Bien, ¿cómo puede entonces acercarse la gente para ver esta información? ¿Cómo es la cuenta de Facebook, la de Instagram? ¿Cómo están en esos espacios? Sí, mira, es AHB Quequenense, tanto en Facebook como en Instagram. Bien. AHB Quequenense, y ahí nos pueden ubicar. Incluso tienen, obviamente, las vías de mensajería para contactarse con nosotros. Hay gente que nos ha ido acercando, tanto, por ejemplo, preguntas, como para recordar, para ver si teníamos fotos sobre escuelas y esas cosas, como también gente que nos ha aportado material, que por ahí nos dice, mirá, yo la verdad que quiero conservar la foto, pero nos mandan la digitalización, claro, o sea, la foto de la foto. Está bueno. O se prestan, por ejemplo, para alguna entrevista. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy linda estos últimos años, porque hemos podido llegar a varios vecinos y vecinas de Quequén, y ese es el objetivo para nosotros. Bien, buenísimo. Con Inti Yanazú estamos hablando del Archivo Histórico Biográfico de Quequén, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de Quequén, 3 de agosto, y para redondear esta charla y agradeciéndote, por supuesto, el tiempo, te pido que me recomiendes cuál es tu lugar favorito de Quequén. Puede ser turístico, no turístico, pero un lugar que vos digas, acá está bueno por este motivo, por lo que sea, o a mí me representa este lugar, tal cosa. ¿Vos qué recomendás puntualmente? Me pones en un apriete, pero bueno, por ahí, si pudiera hacer ¿puedo hacer un podio? Sí, podio, dale, va podio. La escollera norte para mí es uno de los puntos más lindos. El faro de por sí, por todo lo que significa para nosotros, y además la postal del faro es hermosa, pero para mí el paseo por la costa a Bahía de los Vientos es lo más lindo. Yo creo que me quedo con esos tres. Depende de la época del año también. Claro, un poco también. Lo entiendo. Buenísimo. Inti, muchísimas gracias por esta charla. Renovamos la celebración, la salutación en tu nombre a toda la gente de Quequén. Y bueno, a disfrutar hoy, que se vienen unos días de festejos muy interesantes, ¿sí? Totalmente. ¿Me dejas mandar un saludito? Porque si no me van a matar en casa. A la familia que está haciendo el aguante, a la familia que está en España también, que les mando un abrazo enorme, que están escuchándonos, y a Pablo, que es el principal exponente de este archivo, que precisamente iba a ser el que iba a hablar hoy, pero bueno, por cuestiones familiares no pudo. Le mando un abrazo enorme y bueno, gracias por llamarnos. Muy bien, un abrazo grande, querido, hasta cualquier momento,
Abrazo. A festejar, a celebrar. Así pasó Inti Yanazú para conmemorar un poco este aniversario de Quequén, integrante del Archivo Histórico Biográfico. Así lo pueden encontrar en las redes sociales, AHB Quequenense, y de esa forma se encuentran con toda la información de este Archivo Histórico Biográfico.